Tutorías para niños, niñas y adolescentes. Este artículo se titula Tutorías para niños, niñas y adolescentes, una oportunidad para la aceleración del aprendizaje integral post-pandemia, cuyos autores son Verónica Cabeza, Susana Claro, Francisco Gallego, Francisca Kopman, María Paz Monge, Marigen Narea y Paulo Volante, quienes pertenecen al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. El título. Se trata de un título informativo con palabras claves, como tutorías y aprendizaje, que son palabras que se utilizan en buscadores para encontrar artículos de investigación. El título sugiere la pregunta de investigación o su respuesta, lo que es deseable. Autores. El artículo tiene 7 autores, que conforman un equipo multidisciplinario. Esto es ideal para el estudio de las políticas públicas, ya que su diseño, implementación y evaluación debiese ser multidisciplinario, dado que se refieren a áreas de conocimiento y práctica en que intervienen diversos profesionales. Secciones del artículo. 1. Introducción. La aceleración del aprendizaje integral como un desafío crucial en tiempos de pospandemia. 2. ¿Cuánto perdimos? Una mirada al panorama chileno e internacional sobre las brechas educativas y sus consecuencias. 3. Cómo generar transformaciones positivas al sistema educacional a través de estrategias de recuperación y aceleración de aprendizajes. 4. Las tutorías, una estrategia costo efectiva para potenciar la aceleración de aprendizajes. 5. Programas de desarrollo de tutorías en Chile como método de aceleración de aprendizajes durante la pandemia. 6. Consideraciones para escalar los programas de tutorías. 7. Recomendación de política pública. Las tutorías como medida efectiva para la aceleración de aprendizajes post-pandemia. Y 8. Conclusiones. Es decir, este artículo parte de lo más macro a lo más micro. En primer lugar, se describe la situación y se hace un diagnóstico del problema que produjo la pandemia en el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Luego se discuten algunas políticas que podrían solucionar este problema y en particular se discute el caso de las tutorías. Luego se analiza los impactos de programas de tutorías en Chile y por último se analizan ciertas consideraciones para escalar estos programas que se han implementado como pilotos en Chile o como iniciativas de tamaño reducido y se hace una recomendación de política pública. El artículo no tiene una sección de revisión de literatura, sino que va citando las fuentes a medida que presenta datos, resultados y argumentos. Introducción. El artículo parte destacando los efectos negativos de la pandemia y la crisis social y económica en la educación de niños y niñas. Se cita al Banco Mundial, que estima que en Latinoamérica se han perdido 159 días lectivos de educación presencial. Luego se menciona que las interrupciones han provocado retrocesos en el aprendizaje y que la educación a distancia ha sido un sustituto poco efectivo de la educación presencial. A continuación se citan algunas estimaciones del impacto de la pérdida de aprendizaje. El impacto equivale a 17 billones de dólares de ingresos futuros menos para los niños y niñas afectados, según un estudio del Banco Mundial, lo que equivale a un 14% del PIB global actual. El impacto sería mayor en niñas que en niños, en sectores más pobres, en zonas rurales, en estudiantes con menor desempeño, con necesidades educativas especiales y en minorías étnicas, según diversos estudios citados en el artículo. Además, ha aumentado el riesgo de que 24 millones de estudiantes a nivel mundial abandonen el sistema escolar. El siguiente párrafo destaca los efectos en la salud de los niños, ya que los establecimientos educativos juegan un rol esencial en su nutrición, protección y apoyo psicosocial. Luego, el artículo cambia de foco, señalando que retomar las actividades normales no es suficiente para corregir esta enorme disrupción en las trayectorias de desarrollo de los estudiantes. En este contexto surge el concepto de aceleración de aprendizajes, en vez de solamente recuperación de aprendizajes.
La aceleración de aprendizajes es un modelo enfocado en un plan de estudios simplificados, que prioriza habilidades fundamentales, diagnostica en qué nivel se encuentran los estudiantes y reduce el tiempo dedicado a la revisión extensa de contenidos curriculares. Una vez que se introduce este concepto, se procede a justificarlo con citas a la literatura empírica. Además, se acota el foco del estudio a los programas de tutorías escolares, que son métodos de instrucción uno a uno o en grupos pequeños realizados por profesores, otros profesionales de la educación, voluntarios o apoderados. Luego se menciona explícitamente el propósito del trabajo. En base a la evidencia disponible, proponer recomendaciones para implementar y escalar programas de tutoría a nivel nacional, proyectándolos como una política pública de alto impacto que trascienda el contexto de la pandemia. El penúltimo párrafo describe muy brevemente cómo se logró el propósito, mientras que el último párrafo describe la estructura del resto del artículo. ¿Cuánto perdimos? La siguiente sección del artículo se enfoca en la pérdida que han sufrido los niños y niñas del mundo debido a la pandemia. En primer lugar, se destaca que esta pérdida es independiente del nivel de ingreso de los países, y se citan estudios realizados en países desarrollados. El siguiente párrafo acota la evaluación de los impactos a Latinoamérica. Enseguida se describe la situación de nuestro país. El Mineduc y Banco Mundial estimaron que durante el primer año de pandemia, los estudiantes chilenos podrían perder en promedio un 88% de los aprendizajes anuales. Los estudiantes de menores recursos del primer quintil de ingreso podrían perder en promedio un 95% de sus aprendizajes, mientras que aquellos de mayores recursos del quinto quintil de ingresos podrían perder un 64%. Es decir, todos los niños, independientemente de su nivel de ingreso, han sido afectados, aunque los niños más vulnerables han sido afectados de mayor manera. A continuación, se describen los efectos de la pandemia en la salud mental de los niños, como el aumento del estrés y la ansiedad, dificultades para dormir y levantarse, falta de ánimo y problemas de sociabilidad, entre otros. ¿Cómo transformar el sistema educacional? En esta sección se describen los programas de aceleración de aprendizajes. Básicamente es una revisión de la literatura empírica de estas estrategias, consideradas un importante complemento a la labor docente. En primer lugar, se menciona la importancia de la evaluación diagnóstica para identificar a quienes han sufrido las mayores pérdidas de aprendizaje. La adecuación curricular informada por diagnósticos ha sido evaluada en múltiples países, desarrollados y en desarrollo, y se han encontrado que tiene impactos positivos y que es costo efectiva. Luego se menciona que la literatura también resalta iniciativas que entregan información relevante a estudiantes o apoderados. Informan a los apoderados sobre el desempeño y asistencia de los estudiantes, la calidad del establecimiento, los beneficios y costos de continuar con los estudios, las posibles trayectorias educacionales y laborales o las opciones de financiamiento. Estos programas tienen un costo muy bajo y suelen incrementar el involucramiento, y de esa manera mejoran los resultados. En el caso de Chile, se destaca el programa Decidiendo para un futuro mejor. A continuación, se describe la estrategia de potenciar la didáctica mediante apoyo técnico pedagógico, es decir, mediante material de clase especialmente diseñado o mediante tecnología, lo que se refiere al uso de software y entrega de computadores. Por último, se describe brevemente una última estrategia enfocada en desarrollar habilidades socioemocionales específicas. Las tutorías. Esta sección del artículo se enfoca en la literatura asociada a las tutorías escolares, que es la propuesta programática del estudio. Las tutorías tendrían efectos sustanciales en el aprendizaje, ya que pueden hacer que un estudiante avance del percentil 50 a casi el percentil 66 de su nivel de educación. También se encuentra que los programas de tutoría pueden afectar dimensiones más allá del rendimiento académico. Por ejemplo, ayudan a estudiantes brindando, además de conocimientos de una materia, apoyo y motivación, a través del vínculo personal entre tutor y estudiante. Los niños y niñas que asisten a tutorías se sienten más entusiasmados para conectarse a clases virtuales o asistir a la escuela, con mayores niveles de motivación y felicidad. A continuación, el artículo cambia un poco el foco,
mencionando que se han encontrado que las tutorías son diversas, tanto en su diseño, modalidades, requisitos para ser tutor, contenidos que abarcan, etc. Por lo tanto, es necesario conocer qué es lo que realmente funciona y cuáles son los diseños más efectivos para lograr una verdadera aceleración del aprendizaje. De eso se trata la primera subsección de esta sección. Las subsecciones son diseño e implementación de tutorías y 2. Ejemplos de programas internacionales de tutorías durante la pandemia. La primera subsección se basa en la literatura empírica y se destacan, por ejemplo, programas que mantienen una proporción baja de estudiantes por tutor, es decir, entre 2 y 4 estudiantes por tutor, y una frecuencia alta de las tutorías, que se realizan de 3 veces por semana o más. La vital importancia de la relación entre los tutores y los estudiantes también es destacada, y además que los tutores reciban una formación y capacitación pedagógica intensiva y continua, entre otras características. Se presenta una gran y completa tabla que resume las características más deseables de las tutorías. La siguiente subsección de ejemplos describe las experiencias de programas de tutorías en Inglaterra, Estados Unidos y Europa. Se describe tanto aspectos de su diseño e implementación como la evaluación de sus impactos. La siguiente sección del artículo describe iniciativas similares a nivel nacional. Se describen los siguientes programas: Fundación Letra Libre, enfocado en la lectura y escritura; Fundación Conectado Aprendo, enfocado en lo académico y socioemocional; Educación para la Transformación, un programa de la Fundación Techo, de Formando Chile y de Tutores para Chile. Se destaca que estos programas han considerado las recomendaciones de mejores prácticas identificadas por la literatura. Luego se resumen sus elementos de diseño e implementación en un gran cuadro. Un detalle importante es que se ha tratado de proyectos exitosos, pero acotados en tamaño. Escalamiento. Esta sección del artículo discute cómo escalar los programas. Hemos visto que los programas bien evaluados como experiencias piloto no siempre se pueden escalar exitosamente, y viceversa. Y se destacan algunos aspectos de los programas analizados. Por ejemplo, se encuentra que la mayoría de los tutores son jóvenes entre 18 y 27 años, pero también hay tutores de mayor edad. Los tutores de mayor edad muestran mayor compromiso y menores tasas de rotación. También se destaca el rol esencial de la familia, que mejora los resultados cuando se involucra más en el aprendizaje del alumno. Se menciona que las tutorías buscan complementar la enseñanza escolar, no reemplazarla ni competir con ella. Se discute la importancia del costo para el escalamiento. Se dice que los programas cuestan entre 25.000 y 125.000 pesos al semestre por niño, por lo que se estima que un programa a gran escala costaría entre 250 y 1.250 millones de pesos. Para estimar si este costo es caro o barato, se debe comparar la costo-efectividad de estos programas con la de otros programas que buscan mejorar los resultados educacionales. Dado que no se han hecho evaluaciones rigurosas en Chile, se usan resultados de evaluaciones en Italia y Estados Unidos, ya que sus costos son similares. Luego, considerando los costos y estimaciones de impacto, se estima que aumentar los puntajes de pruebas estandarizadas en 0,1 desviaciones estándar cuesta cerca de $24. Esto implica que las tutorías serían más costo efectivas que otros programas similares implementados en Chile. Enseguida se reconocen las limitaciones de esta estimación, que podrían sesgar los resultados tanto hacia arriba como hacia abajo. Por último, se mencionan brevemente otros desafíos del escalamiento. 1. La captación de tutores. 2. La formación de alianzas con universidades o centros de formación técnica, lo que permitiría reclutar tutores comprometidos a través de incentivos proporcionados por las instituciones, como créditos, certificados y otros reconocimientos. 3. La necesidad de evaluar los efectos de los programas, tanto en los resultados académicos como en los aspectos socioemocionales de estudiantes y sus tutores. Recomendación de política pública. En esta sección se hace una recomendación de política pública, que es implementar un programa de tutorías basada en el modelo de Inglaterra. La sección se divide en varias subsecciones donde se discuten los diversos elementos de la propuesta.
En primer lugar, los autores plantean que los programas de tutorías deben estar insertos en las escuelas, apoyando y complementando su trabajo. Las escuelas deben postular el programa e identificar a los estudiantes prioritarios. También se recomienda involucrar a las familias, y se citan algunos estudios que sugieren cómo hacerlo. Luego se propone construir una estructura de apoyo a las tutorías a cargo de el Mineduc, siguiendo el ejemplo del modelo inglés. La misión de esta estructura es determinar las estrategias y recursos de los programas de tutorías, gestionar la priorización de establecimientos y seleccionar organizaciones que provean programas de calidad. En tercer lugar, se recomienda implementar un programa piloto que sea evaluado rigurosamente. El programa piloto permitiría determinar la factibilidad, viabilidad financiera y posible impacto de un eventual escalamiento, y permite responder preguntas sobre el mejor diseño del programa. Al respecto, se describen algunos pilotos exitosos que pueden tomarse como modelo a seguir. En cuarto lugar, se propone crear sinergias entre el gobierno, academia y ONGs para implementar y financiar el programa a escala nacional, y se sugieren algunas modalidades de financiamiento. A continuación, se sugiere implementar el programa con una focalización en establecimientos y estudiantes con mayor necesidad. Los siguientes puntos discutidos se refieren a los principales desafíos del escalamiento: que hayan suficientes voluntarios y organizaciones colaboradoras. Se sugiere un modelo de tutores voluntarios, lo que es esencial para conseguir su costo-efectividad. Si los tutores fueran pagados, el programa no sería viable económicamente. Asimismo, se recomienda reclutar voluntarios universitarios y establecer alianzas con universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Por último, se recomienda reclutar profesionales a través de alianzas con el sector privado. Por otro lado, se sugiere que exista un coordinador de tutores, que se encargue de las tareas de selección, formación y monitoreo de los tutores. Por último, se recomienda el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el monitoreo de las tutorías, el trabajo de los tutores y el progreso de los estudiantes. Al respecto, se citan algunos ejemplos relevantes a nivel nacional e internacional. Conclusiones. La conclusión resume brevemente el problema identificado y la solución propuesta. Luego se justifica la propuesta en base a los impactos encontrados en intervenciones similares en otros países. Por último, se reitera la importancia de la propuesta y su validez comprobada empíricamente.